Bueno, tenemos la semana 13, como les decía, y se lee acá, ¿no? Ética 1, es decir, la semana 14 será ética 2. De ahí hay que deducir que la ética, que es una parte de la axiología, que es la teoría general de los valores, la ética estaría ocupando un espacio, ¿no?, muy privilegiado y por ende se deduce que debe tener y tiene pues una gran importancia, ¿no? Bueno, eh, recordando nuestra información de las primeras semanas, la disciplina de la ética, ¿de qué se ocupa? ¿Recuerdan ustedes? ¿De qué se ocupa? ¿De qué trata? Pueden intervenir o participar a través del chat o a través de su micro, ¿no? ¿De qué se ocupa? A ver, creo que dentro de los valores, la ética o la moral tiene relación con un valor muy importante que es el del bien, ¿no? Exactamente. Tanto la ética como la moral tienen como eh, enfoque principal, fundamental, ¿no?, el tema del bien, el valor del bien. Eh, bueno, en este sentido, permítanme, claro, de hecho uno dice, profesor, ¿hay que llamarle ética o hay que llamarle moral? ¿No? Entonces uno ya entra, ¿no?, en cierta problematicidad que es propio, de hecho, de la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, entonces todo lo que es la ética o todo lo que es la moral gira básicamente, si hay que buscar el resumen en una sola concepto, ¿no? En torno a la idea del bien, ¿ya? Bueno, los contenidos de esta semana 13, como ustedes pueden seguirme a través de su cuadernillo, vemos ahí la definición de la ética. Sí, paralelamente hay una suerte de etimología de la ética y de paso también de la moral. ¿No? Les pondré en informe, digamos esto. Luego viene qué es la ética, la definición, los temas importantes, la diferencia entre ética y moral, lo vamos a ver, ¿no? Y luego el grueso del contenido de Ética 1 versa sobre una historia, ¿no?, del desarrollo de la ética a través de las etapas de la historia de la filosofía, vamos a decir así. De esta forma, tenemos que en la época antigua, ¿no?, tenemos las figuras de Sócrates y la de Aristóteles. En la filosofía medieval tenemos qué piensa Agustín acerca de la idea moral, ¿no? Ya en la moderna tenemos al gran filósofo Immanuel Kant, ¿no?, un gran teórico acerca de estos temas, que es objeto de esta semana 13, ¿no? Y terminamos la teoría de John Stuart Mill y la de G. E. Muir, ¿no? Entonces, esta breve historia de la ética, que no es más que la historia de la idea del bien, cómo los diversos filósofos, ¿no?, han interpretado, han definido, han abordado el tema del bien, que es el tema fundamental de la ética y de la moral, ¿no? Bien, aquí alguien me está escribiendo, dice Ramos, tiene que existir la moral para que haya ética. Así es. No, así es, sí, es un primer acercamiento. Me gusta, Ramos, no, la idea. Bien, a ver, pues seguimos en esta suerte de, de presentación, digamos, ¿no? De fijar las coordenadas previas al abordaje ¿no?, de este tema. Y vamos a decir, pues, si la moral o la ética fueran unos edificios,
unos edificios, unas construcciones, en la base de la ética y de la moral, ¿no? En la base, como si es un edificio, está el concepto del bien o el concepto de lo bueno, ¿ya? Esto empleando esta figura de que la ética y la moral, eh, análogamente a un edificio, a una construcción, en los cimientos tiene a la idea del bien o lo bueno, ¿no? Entonces alguien decía, para que haya ética, para que haya moral, tiene que haber tiene que darse en la base, en el fundamento, el concepto del bien o el concepto de lo bueno. Si no hay el concepto del bien o de lo bueno, no habría ética o moral, ¿ya? Así como Ramos deduce que no tiene que existir la moral primero para que haya la ética, ¿no? Bien, a ver, otro concepto dentro de la teoría de Platón, dentro de la teoría de las ideas de Platón, imaginemos acá un triángulo, en la cúspide, en la parte superior, hay una idea que, digamos, es como una suerte de una idea reina o un concepto rey, puede decir. Rey o reina en el sentido de que está en la parte superior, en la cumbre. Platón consideraba que dentro de las ideas, la idea del bien tenía una suerte de supremacía, ¿no? Y utilizó la imagen de la idea comparando al sol, ¿no? Ya el sol que hace posible la vida, ¿no? El día, etcétera. Entonces, Platón, en su teoría de las ideas, ya reconoció una supremacía, una importancia, si no les gusta la palabra supremacía, una gran importancia a la idea del bien dentro de la teoría de las ideas. Y otro, a ver, otro tema a modo de presentación, ¿no? A modo de ir incentivándonos, haciendo cierta calistenia de los conceptos filosóficos, digamos así, presentemos el concepto del bien. Como todo valor tiene su opuesto, entonces, lo que se opone al bien, ¿qué cosa es precisamente? Lo que se opone al bien o a lo bueno, el concepto del mal, ¿no? El mal. O sea, al concepto del bien se opone la idea del mal o de lo mal. Pero fíjese, del concepto de la idea del bien, de la idea del bien, entonces, ha trascendido, digamos, el espacio semántico del concepto y ha llegado a invadir lo que es incluso la religión. Entonces, se ha asociado al concepto de bien, si hablamos de religión, entonces se ha asociado al concepto de bien el concepto de la divinidad o de Dios, ¿no? Entonces, Sobre Dios. así es, o de Dios, así es. Como el bien tiene su opuesto, tiene su contrario, ¿no? Entonces, es el mal. Y justamente la encarnación del mal, eh, dentro de dentro de las tradiciones, los mitos, etcétera, se ha asociado este personaje a un ser mítico, ¿no? Bueno, el diablo, o que también se puede llamar Satanás y otros tantos nombres que les han dado, ¿no? Eso se acepta si es que pensamos que la visión de las cosas del mundo se aborda desde una perspectiva maniquea, ¿no? En el sentido de que el mundo estaría dirigido por dos principios ontológicos, ¿no? El bien y el mal, o Dios o el diablo. Bien. Fíjese que esto también se puede llevar a la política, ¿no? A la política. Entonces, alguien asocia a lo que es bueno, algo que encarna la idea del bien. Si nos ponemos dentro del liberalismo o del capitalismo, ¿no? Entonces su opuesto será pues será el socialismo o el comunismo, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo adopto adopto
asocio la idea del bien al socialismo o al comunismo, que con ello se va a solucionar los problemas, con ello se va a terminar la pobreza y tantas cosas que hay, como una panacea. Entonces, si la idea del bien se asocia al socialismo o comunismo, entonces al concepto de mal se va a asociar el liberalismo, el capitalismo, ¿no? O sea, profesor, entonces todo depende de la perspectiva en que nos coloquemos. Claro, como ya hemos visto que muchas cosas religiosas, políticas de la vida humana son objeto, ¿no? Son objeto de los juicios axiológicos, entonces, pues, en la política también dejamos sentir, ¿no? Bueno, en este caso, la ética o la moral. Y así, pues, jóvenes, de parte del bien, asociamos la salud, lo opuesto a la enfermedad o el coronavirus, ¿no? De parte del bien podemos asociar, pues, la vida de paz, tranquilidad, de progreso, ¿no? Y uno dice, ¿dónde hay progreso? ¿Dónde hay paz? ¿Dónde hay desarrollo? Entonces dice, pero uno dice, pues, en Venezuela no hay mucho. Cuba dicen que hay cosas que están muy bien. Entonces, ¿no? Uno relaciona y todos tenemos ahí su opuesto. Y así, por el estilo. Los musulmanes, y termino con esto, ¿no? Los musulmanes, los que han cogido la religión del Islam, se identifican con la idea del bien, que está asociado a su Dios Alá. Y todo lo que esté opuesto, es decir, la sociedad liberal americana, mirarán como una encarnación del diablo, de Satanás, ¿no? Entonces, vean cómo estos conceptos, ¿no? Éticos, morales, de bien y su opuesto el mal, trasciende, pues, trasciende espacios que tienen que ver con la religión, ¿no? Con la política, etc. Bien, vamos a, vamos a entrar, ¿no? Ya a los contenidos, ¿no? Y acá tenemos el primer PPT, ¿no? Ustedes ahí pueden, ¿no? Visualizar. Tenemos, qué es la ética, ¿no? ¿Qué es la ética? La etimología, su definición moderna, contemporánea, ¿no? Etcétera. Luego, la diferencia entre ética y moral, que ya a estas alturas nosotros en un nivel, digamos, de pre o en un nivel de conocimiento empírico, manejamos, identificamos como la ética y la moral como sinónimos, pero ya al ir entrando en el detalle, en mayor conocimiento de estos temas, problemas filosóficos, ya se exige hacer una diferencia, ¿no? Aunque yo creo que todos los conceptos son complementarios, en nada son opuestos, antagónicos, ¿sí? Como el bien y el mal, o de repente como el socialismo y el liberalismo, ¿no? Para utilizar. O sea, habla de fuerzas contrapuestas, ¿no? Así. No, más bien ese sentido, claro, me estoy adelantando a esto de la ética y la moral, no serían contrapuestos, ¿no? Sino serían complementarios. Contrapuestos son pues, el bien y el mal. Claro, usted tiene razón, ¿no? El bien y el mal son contrapuestos, o políticamente, pues también son contrapuestos los sistemas políticos, ¿no? Liberalismo, socialismo, o en lo religioso también son contrapuestos, pues el catolicismo o el cristianismo frente al paganismo o aquellas religiones que no son tales, ¿no? Bien, entonces vayamos pues por la etimología del vocablo ética. Justamente la palabra ética, ¿no? Viene del griego ethos, y ahí ustedes lo pueden tener ahí, y que alude a costumbres, alude a la idiosincrasia, a los rasgos culturales, cómo se comporta una comunidad, ¿no? Un país, etcétera. Entonces,
Y mientras que moral, les prometí que íbamos a ver también la etimología de moral. Moral, alguien por ahí ha encontrado, ha apuntado, moral viene del latín, el idioma de los latín, el idioma de los romanos, se conjuga así, mos moris, ¿no? Se da el nominativo y el genitivo, mos moris, que también alude a las costumbres, ¿no? Sí, sí, también alude a las costumbres. Entonces, veamos pues que el griego, que significa costumbres, hace referencia a las conductas, les decía, a la idiosincrasia, a los modos de ser, ¿no? De los actos de las personas, ¿no? Y de las comunidades, los cuales pues desde antes, desde el origen, tenían que ver si los actos eran justos o injustos, eran buenos o malos, en una sola palabra, ¿no? Si estaban asociados, ¿no? ¿Acaso al cumplimiento, a la encarnación del concepto del bien, o más bien su contrario, ¿no? Eran perjudiciales o perniciosos para la vida de las personas, ¿no? Bueno, habría que un poquito zambullirnos. Precisamente, profesor, ¿a qué alude eso de costumbres? Además que usted ya nos dijo que refiere a la idiosincrasia, a las conductas, a los modos de ser de las personas, de los pueblos, ¿no? ¿A qué se refiere precisamente esas costumbres? Fíjese que desde, como ya decía, a las acciones justas, acciones buenas o malas, desde los primeros tiempos de la formación de las comunidades, ¿no? De las ciudades, siempre los pueblos han ¿qué se dice? Han reverenciado, han reconocido, ¿no? Las buenas costumbres, como aquello de no quitarás la vida de tu prójimo, como que no robarás, ¿no? Respetarás a tu padre, a tus padres, ¿no? Entonces, esas costumbres, como en las comunidades vieron, pues, sobre todo los ancianos, los viejos, que eran, digamos, la cantera de la sabiduría, ¿no? Del saber vivir. Entonces, ellos vieron que esas buenas costumbres sirvieron para que ese pueblo viviera en paz, ¿no? Así, con esa sola palabra, para que entren en otros detalles. Si nos ha servido a nosotros, decían los viejos, entonces servirá a las otras generaciones también. Por lo tanto, hay que seguir cultivándolas, ¿no? Hay que seguir practicándolas, ¿no? En las vidas. El resultado de eso son, por ejemplo, el decálogo, que son los 10 mandamientos, la ley de Dios, etcétera. En realidad, si usted se fija ahí, claro, tiene que ver con la divinidad y respetar y reverenciar a la divinidad. Es parte de las buenas costumbres, pues, del buen vivir, ¿no? Del saber vivir. Entonces, en esos 10. Ahí eso de no seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso, costumbres, ¿no? Que reflejan, pues, la vida aquí de los antiguos peruanos, también hay que mirarlos como buenas costumbres. Entonces, en resumidas cuentas, eso significa que ética, ethos del griego, alude pues a esta idea de buenas costumbres. Y de ahí parte pues la ética, ¿no? Como una disciplina, como una reflexión filosófica. Y bueno, lo mismo, la misma explicación o reflexión vale para moral, ¿no? Que es mos moris y que alude también a las costumbres, ¿sí? Y no, en nuestro vocabulario decimos a veces es ético o es moral, indistintamente, como si fueran sinónimos, ¿no? ¿Ya? Y en realidad pues se refieren a lo mismo, solo que después vamos a mirar
¿Cuál es la diferencia, no? Un poquito ya entrando pues en los asuntos cuando uno ya profundiza, ¿no? En el tema. Bien, entonces pasamos a lo que es la definición o la conceptualización de lo que es la ética. Bueno, la ética en primer lugar es pues una disciplina filosófica, es un área de la filosofía que tiene por objeto de estudio la reflexión, la comprensión de los actos buenos, ¿no? De la idea del bien, ¿no? Dentro de la comunidad, ¿no? Del hombre. La ética tiene como objetivo, entonces, reflexionar, ¿no? Las acciones llevadas a cabo por los individuos dentro de la vida de la comunidad, ¿no? Entonces, tiene que dilucidar, explicar, reflexionar acerca de los criterios o de las razones que nos llevan a considerar que esto es correcto, esto es injusto, o esto es bueno, o esto es malo. Entonces, ¿en qué me baso para decir que una acción, ¿no? De mis semejantes, ¿no? Debo calificar como ético o como moralmente bueno? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la razón? ¿En qué me baso? Entonces, ahí tienen que ver los criterios y las razones. Y eso se va a ver a través de la historia de la ética, a través de los filósofos que se ha seleccionado, ¿no? Entonces, además, pues, de dilucidar, explicar las razones, ¿no? De nuestros juicios morales o juicios éticos, también abordamos, ¿no? Los temas importantes de la ética, ¿no? ¿Cuáles son esos grandes temas? En primer lugar, ya les dije, el concepto del bien, ¿no? Sí, lo bueno, concepto del bien. El concepto de la libertad, ¿no? El hombre es lo más preciado, este valor de la libertad. Alguien decía, quisiera vivir en un país donde si de repente no hay desarrollo, no hay cosas materiales en abundancia, pero si hay libertad como ser humano, yo me siento feliz ahí, ¿no? La idea, el otro gran concepto, o sea, la ética, como la moral también, pues sobre todo la ética, aborda estos grandes temas, ¿no? La idea del bien, la idea de la libertad, ¿no? La felicidad, que es justo el concepto central en la ética de Aristóteles, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos acto moral? ¿Cuándo un acto es moral o un acto es inmoral? ¿A qué llamamos norma moral? No matarás, no rendirás, rendirás pleitesía a la divinidad, respetarás a tus padres, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué es persona moral? Persona moral, cuando uno tiene conciencia, tiene libertad y por lo tanto es responsable de sus actos, ¿no? Persona moral. Entonces, a ver, pues si empleamos los insumos de lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Entonces, las personas que siguen protestando en las calles, como los policías también, diríamos, ¿son personas o no? Claro que sí. Entonces, ¿tienen conciencia, se dan cuenta de lo que hacen? Claro que sí. ¿No lo están haciendo en uso de su libertad? Seguro que sí. Aunque algunos dicen que los mandan, los pagan para hacer esto, ¿no? Bueno, y tienen responsabilidad de sus actos, ¿no? Si han protestado, han marchado así pacíficamente como debe ser, pero si han destruido y etcétera, entonces son responsables. Si son responsables, diría, tienen que pagar, tienen que arreglar lo que han destruido. Estoy llevándolo al concepto de persona moral, ¿no? En fin, los juicios morales, ¿no? O las proposiciones morales es la vivencia del valor del bien, ¿no? Bien, entonces, y luego hay un gran tema acerca de los dilemas éticos, y muchos de estos temas van a ser abordados en la segunda parte que corresponde a la ética 2, ¿no? Claro está. Y bien, entonces, la ética, pues,
como acá, lapidariamente nos lo dice, estudia las acciones realizadas por los hombres a partir de nociones o basados en las nociones de bueno, de correcto, ¿no? Lo cual es opuesto a lo malo, lo cual es opuesto a lo incorrecto, ¿no? Los temas importantes, ya lo que acabo de, ¿no? de comentar. Tenemos luego aquí la diferencia entre lo que es la ética y lo que es la moral. ¿Ya? A ver, un segundo, tomemos nota, hallemos las diferencias para luego comentarlos, ¿no? Bueno, en primer lugar, en cuanto a la ética y a la moral, ¿no? Hay una diferencia en cuanto a sus etimologías, ¿no? Porque ética de ethos es mucho más antiguo, ¿no? De los griegos. Y moral, mos moris, de los romanos, ¿no? Aunque esa diferencia de etimología en cuanto a cómo escribo ethos, cómo escribo mos o moris, ¿no? Sin embargo, ambos se complementan para comprender, para estudiar los actos morales o lo bueno o la idea del bien, de diferentes perspectivas, ¿no? Bien, entonces veamos pues, ¿no? Más detalles en cuanto a estos conceptos. Bien, la ética está más ocupada, ¿no? En establecer el sentido de la vida, ¿no? Los ideales de vida que deben descansar, ¿no? En las acciones asociadas a la arete, a la virtud, ¿no? A la idea del bien, ¿no? Mientras que la moral, ¿no? La moral anda preocupada por, las normas, por los deberes, por las obligaciones, ¿no? Entonces, al parecer, pues la ética es mucho más universal, digamos, en el sentido de que o es más teleológico, porque está al final de nuestras vidas, ¿no? Miro hacia el horizonte y digo, ¿a qué aspiro? ¿Cuál es el ideal de vida? ¿No? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Entonces, eso, ¿no? Es la ética. En cambio, la moral es, digamos, de alguna manera es mucho más práctico porque va a mirar sobre todo, ¿no? Los deberes en relación a mis padres, por ejemplo, ¿no? En China creo que leí yo que a veces ocurre que en China, como veían que los padres eran abandonados y vivían en la miseria, empezaron por dar la ley que todo hijo debe cuidar, ¿no? A sus padres en ancianos, ¿no? Entonces es un deber. Pero alguien dice, eso no debía la sociedad o el Estado no debe estar ocupado en eso, porque cada persona tiene conciencia de ocuparse de sus padres, pero no es así, pues. Las normas, no debe robar, ¿no? Este, eh, en fin, ¿no? Son, de alguna manera, también las normas, a veces valen para una época de la historia, para una cultura, pero hay normas que tienen pues un vuelo universal, ¿no? Son universales. Si no mirad ahí, aparte algunos artículos de la ley de Dios, ¿no? De los 10 mandamientos que yo aludía. Del imperio incaico que les decía, ¿no? No seas flojo, no seas mentiroso, etcétera. Eso también tiene alcance universal, no porque es norma, ¿no? O pertenece a la moral, no tiene un vuelo universal. Bueno, hay otros que han querido, Augusto Salazar Bondi, que hemos visto
a raíz de la filosofía latinoamericana, plantea que la ética es una teoría, es una reflexión. En cambio la moral no es tanto teoría como la ética, sino es más bien la praxis, lo práctico, porque tiene que ver, como ¿no? acabo de comentarles, con las normas, con los deberes, que justamente van a regular la vida de las personas, ¿no? Y la vida de una comunidad. Y entonces, de esa manera también, profesor, entonces, cuando nos planteen una pregunta en la ¿cuál es el que vale? Vale el que tenemos en nuestro cuadernillo, ¿no? Y el que está acá descansando en la explicación, que la ética tiene que ver con nuestros ideales de vida, con el sentido a nuestra vida que le damos, claro está, basados en lo virtuoso, en lo bueno, ¿no? En la encarnación del bien y desechando, apartándonos de lo malo, como les decía al inicio, ¿no? El bien está asociado a Dios y lo malo con, ¿no? Bueno, con otras figuras del diablo, etc. Bueno, entonces, esta es la diferencia, ¿no? Entre la ética y la moral. La ética y la moral. Vayamos a ver que hay algún apunte. Ya, no lo hay, no preguntas. Bueno, ahora sí vamos a ingresar a lo que les decía, ¿no? Una breve historia de la ética. Si yo digo breve historia de la ética y si dijese también breve historia, a ver, ¿qué les parece? Si yo le digo breve historia del bien, la historia del bien, sí. ¿Qué pensaría usted? ¿Sería lo mismo plantear o titular historia de la ética y decir historia del bien o breve historia del bien? ¿Tendría algún... se relacionarían o serían cosas, digamos, a ver, algo desconocido? ¿Cómo lo ve usted? A ver, breve historia del bien, a ver aquí, a ver cómo va, cómo usted recibe o recepciona esta idea. En realidad, lo digo esto porque en algún texto me acuerdo que ponían ahí breve historia del bien. Yo entre mí pensé, breve historia del bien, pues no es historia de la ética, pero tiene lógica, porque ya les había dicho que en ese gran edificio, ¿no? De la ética o de la moral, si es un edificio, entonces tiene que tener cimientos. Y justamente los cimientos, ¿no? De esa gran construcción de la ética o la moral, justamente es la idea del bien. Entonces, si yo hago una historia de la ética, ¿no? También puedo decir, hacer una historia de la idea del bien, porque justamente la ética tiene como valor fundamental, valor sine qua non, sin el cual no hay, pues, moral. ¿Cuál es la idea del bien, no? Bueno, mientras eso ocurría, seguramente ustedes ya tomaron nota de la ética en Sócrates. ¿Ya? Bueno, en Sócrates reconozcamos que el principal objeto de estudio, ¿no? Realmente para Sócrates fue la dimensión ética, el tema de la ética del hombre, ¿no? Importantísimo, ¿no? Hasta cierto punto, cuando decíamos, ¿no? La definición de la filosofía es el amor por la sabiduría, y sabiduría entendía, se recuerdan cuando les dije, no es el saber enciclopédico, erudito, ¿no? Sino también es ese saber, ¿no? Ese conocimiento del bien, del arete, para poder vivir de manera feliz, en paz, ¿no?
Entonces, ahí hay un aspecto ético, ¿no? Que está presente, pues, acá en Sócrates. Bueno, Sócrates tuvo una gran influencia en la filosofía antigua, ¿no? Los planteamientos éticos y morales, ¿no? Los principales temas que abordó, el principal tema fue el tema justamente, ¿no? El de la arete. Arete en griego, que traduciéndolo, pues digamos, ¿no? Es el de la virtud. Y justamente el tema de la virtud, la arete, no es más que, en otras palabras, el concepto del bien, ¿no? O sea, el tema principal de la ética socrática es el conocimiento de la virtud del arete o no es más que la idea del bien, ¿no? Entonces, ¿y qué cosa es la virtud? ¿Qué cosa es el arete? No, aquello que cada uno debe conocer, ¿no? Según su naturaleza racional, según lo que la razón le exige, ¿no? Mi razón me exige que yo sea virtuoso, que yo conozca la idea del bien, que no es más que el arete, y eso responde a mi naturaleza racional. Un poco está aquí sonando lo que Kant más adelante también va a postular, ¿no? Va a postular su moral del deber puro, ¿no? Que se basa pues también en la razón. Entonces, de aquí se entiende pues como una regla de conducta esa famosa frase que ya hemos visto anteriormente: conócete, ¿no? A ti mismo. Conocer el corazón, conocer el mundo interior, conocer el alma, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto en Sócrates, ¿no? El conocimiento está dentro de nosotros. Y entonces cuando yo dialogo a través del método de la mayéutica, recuerdan, entonces uno sale a flote las ideas, los conocimientos, la verdad que comparto con el otro y juntos se hace más voluminoso, más formidable, pues la verdad. Entonces, en asuntos de virtud o de arete o el conocimiento del bien, eso está no en el exterior, sino en tu alma, en tu interior, en tu corazón. Por eso tiene sentido esta famosa frase, conócete a ti mismo, ¿no? Entonces, Luther King, creo que decía, Martin Luther King decía: el hombre se ha preocupado en hacer volar los aviones, en una suerte de inventos, pero ha descuidado el famoso arte de conocerse a sí mismo, de conocer su alma, su interior, ¿no? Entonces ahí resuena pues el eco de Sócrates, ¿no? Sócrates. Y bien, hay en Sócrates algo que lo hace diferente a los demás, ¿no? Entonces, nuestro conocimiento de sí mismo, nuestro conocimiento de nuestra alma, debe conducirnos, pues, al conocimiento del bien, o que es del arete, o de la virtud. Entonces, hay una suerte acá de Sócrates que se da el nombre de intelectualismo, ético. Él postula que la virtud, el bien, ¿no? La arete debe ser conocido para que el hombre actúe bien, ¿no? Actúe de acuerdo a las buenas costumbres. O sea, actuará bien porque conoce el bien, pues lo ha estudiado, así como estudia la matemática, estudia el idioma inglés o francés, qué sé yo. En cambio, aquel hombre que no se haya dedicado a conocer la arete, el bien o la virtud, cómo se va a notar, digamos, ¿no? Se va a notar porque en su vida diaria estará repleto de actos malos, actos inmorales, actos donde la arete o la virtud o la idea del bien están ausentes. ¿Ya? Entonces a esto se le denomina
intelectualismo ético. Entonces, alguien dándole un poco la contra a Sócrates decía, entonces todos los que están en la cárcel por robo, ¿no? Por asesinato, entonces esos pobres hombres no tuvieron tiempo de estudiar, ¿no? El bien, la virtud, por eso es que están dentro. Entonces alguien dice, pero eso no es cierto, porque esos saben, son conscientes de lo que han hecho, ¿no? Entonces, esto es una objeción. Pero dejémonos ahí de los cuestionamientos o las preguntas críticas, pero esa es la idea de Sócrates, ¿no? No podemos ignorarlo, ¿ya? Entonces, pues ya en resumen, reflexionó, estudió, invitó a conocer la virtud, la areteo, la idea del bien. Él decía que saber y virtud coinciden en tanto y en cuanto la virtud se deja conocer, ¿no? Entonces los hombres virtuosos que conocen, ¿no? Siempre tendrán actos buenos. Entonces a esto se llama intelectualismo ético, ¿no? Como concluye acá, quien afirma que conoce el bien, en sus actos se ha de notar, actuará con rectitud, mientras quien ignore el bien actuará mal, ¿no? Bueno, entonces acá se resume, el hombre solo actúa mal por ignorancia, ¿no? Eso es entonces la posición ética de Sócrates. Bueno, aquí en Aristóteles tenemos dos PPTs, ¿no? Aristóteles también es otro de los grandes, fíjese, ¿no? Tenemos acá su teoría ética. Entonces, a ver, vayamos entrando en la consistencia. A ver, miremos unos segundos el PPT de este autor. Bien, entonces veamos aquí al gran Aristóteles. Aristóteles destaca dos conceptos importantes, ¿no? Lo teleológico y lo eudemonista, ¿no? Y hay algo interesante como la vida contemplativa, ¿no? Bueno, según Aristóteles, para él, según la visión suya, dice, todas las cosas y las acciones del hombre tienen una meta, tienen un fin, ¿ya? Es decir, todo tiene un fin. La aseveración de que todo tenga un fin, entonces esto da pie para la denominación, ¿no?, de Aristóteles de su ética, ¿no?, de una ética teleológica, ¿no? Todo tiene un fin, ¿ya? Todo tiene una causa final, diría en el lenguaje, ¿no?, de Aristóteles, ¿ya? Ahora bien, ahora, claro está, ese fin teleológico no es más que el concepto del bien, ¿no? O sea, todos buscamos como causa final, ¿no? Realizar, plasmar el concepto del bien o todo lo que es bueno. Bueno, de otra manera hay que encadenar un concepto también muy importante en Aristóteles, cuál es el concepto de la felicidad. En este sentido dice, si todos tendemos a un fin, todos tendemos a realizar la idea del bien,
El fin supremo al que aspirarían los seres humanos es la felicidad. Y la felicidad en griego es eudaimonía, lo vimos la vez pasada, ¿no? De ahí viene la denominación de ética eudemonista, ¿no? Significa que la idea del bien, el concepto de fin en Aristóteles está plasmado por el concepto de felicidad, ¿no? De felicidad. Bueno, ya en el cuadernillo puedan ustedes observar, dice, esto en relación a Aristóteles, ¿no? Dice, se da cuenta, ¿no? Se da cuenta que si bien es cierto que la felicidad es el fin supremo al que aspiran todos los seres humanos, sin embargo, todos los seres humanos no tienen un solo acuerdo de cómo se debe llegar a la felicidad, ¿no? Es difícil ponerse un poco en acuerdo en ello, ¿no? Entonces uno pues mirarán la vida dedicada al estudio o la vida contemplativa, como dicen, ¿no? Dedicada a la ciencia, a la filosofía, a la teología, dirá Santo Tomás de Aquino, en el estudio de Dios, ¿no? En la época medieval. Otros dirán, pues, la felicidad está en la realización de los actos morales o actos éticos, ¿no? En la prosperidad, en el desarrollo material, en las riquezas, ¿no? Que tengas, o en la hedoné, o en el placer, o la vida placentera, ¿no? ¿No? Etcétera. Bueno, sin embargo, para Aristóteles, considera que la vida ética, ¿no? En que las acciones morales, indudablemente, ¿no? Con una gran certeza, él afirma que están apoyadas, están guiadas por la razón, ¿no? Por la razón. Si están guiadas por la razón, entonces de ahí se deduce la idea, ¿no? La idea del término medio, ¿no? La teoría del justo medio, ¿no? Que vamos a ver luego, ¿ya? Bien, quería acá enfatizar, bien, Aristóteles pues pensaba que la felicidad es el fin supremo, ¿no? De la vida de los hombres, pero él se fija en un detalle, ¿no? Para Aristóteles, la felicidad mucho más avanzada, mucho más lograda y que de todas maneras es superior, está en la vida contemplativa, como ya les estaba diciendo, ¿ya? En la contemplación de los primeros principios que ustedes saben es objeto de la ontología, de la filosofía, ¿no? Ciencia teórica de las primeras causas y los primeros principios, así se definía Aristóteles a la filosofía. Entonces, cuando decimos vida contemplativa, nada asocien la idea de vida de estudio, vida dedicada a estudiar las ciencias, la filosofía, el conocimiento. Ahí está la mayor gloria, ¿no? De la felicidad en Aristóteles. Y en ese sentido, pues, la razón se realiza, se logra, ¿no? En la ética de Aristóteles, ¿no? Y les decía, en Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, lo mencioné porque vimos la escolástica, ¿se recuerdan? En la filosofía latinoamericana. Entonces, Santo Tomás de Aquino del siglo XIII fue un gran estudioso, un gran admirador de Aristóteles. Entonces, Santo Tomás de Aquino mira que la vida contemplativa, la felicidad superior se logra cuando los seres humanos llegan a conocer a Dios, ¿no? A contemplar la esencia, la naturaleza de Dios. Claro, allí no, Aristóteles no enunció eso, pero se refirió a la vida del ejercicio de la razón, ¿no? Del estudio. Bueno, gracias a que aplicó la razón, entonces dice que la virtud tiene que, a ver, pasamos aquí,
la teoría del justo medio, ¿no? O el término medio. El justo medio o el término medio ve dos extremos, ¿no? El extremo del vicio por defecto y el extremo del vicio por exceso. Entonces, ¿qué pasa acá? La virtud, ¿no? En todo caso, la felicidad en Aristóteles, los hombres en sus acciones no deben nunca ir a los extremos, sino tienen que buscar el término medio, ¿no? Por eso allí decía, por ejemplo, entre la cobardía y que de repente, pues, a ver, déjeme, experimenta miedo, terror, ¿no? De enfrentarse de repente a los problemas, ¿no? Entonces huye, tiene una actitud que se califica de cobardía. Y el otro extremo es, ¿no? El extremo de la temeridad, ¿no? Viendo que su vida allí corre peligro y que si se enfrenta va a salir pagando con su vida, sin embargo se atreve. Entonces, para él estaría en ese extremo, en vicio por exceso, como dice, ¿no? La temeridad. Bien, la virtud, pues, la virtud, ¿no? La felicidad, la idea del bien tiene que situarse en el punto medio, ninguno de los extremos, ¿no? Ninguno de los extremos. Entonces, por ejemplo, entre la cobardía y la temeridad está la valentía, ¿no? Bueno, estos conceptos valdrían siempre para aplicarse en nuestra vida, ¿no? En los actos incluso hasta comunitarios, ¿no? Porque serían, según Aristóteles, lo indicado a seguir, porque justamente se basan en el criterio de la razón, que siempre buscará el término medio, nunca los extremos. ¿No? Entonces, nada con fundamentalismos acá, ¿no? Etcétera, diríamos, ¿no? Si es que hablamos de políticamente. En cuanto al placer, a ver, ya comentamos, pues, ¿no? El placer, a ver, placer sexual, vamos a decir, recomienda la templanza. Si es la represión, por ejemplo, bueno, con todo respeto, las creencias religiosas, ¿no? Los sacerdotes no se casan porque tienen que estar al servicio de Dios, pero aquí, como he puesto el ejemplo, sería una especie de represión, diría Freud, ¿no? Del psicoanálisis. En cambio, el exceso del desenfreno, ¿no? El libertinaje. Entonces, recomienda término medio que es la templanza. ¿Ya? Bien, esto podría en los matrimonios, digamos, ¿no? Etcétera. Bueno, dejamos Aristóteles y seguimos acá con Agustín, San Agustín. Bueno, San Agustín es de la filosofía medieval, ¿no? Recordarán ustedes, San Agustín y Santo Tomás de Aquino son las dos grandes figuras de la filosofía medieval, ¿no? San Agustín de Hipona, o simplemente Agustín de Hipona, como nos apuntan acá, consideraba que, recuerden ustedes que la ética tiene, o la moral tiene como fundamento el concepto del bien, ¿no? Entonces, San Agustín relaciona el concepto del bien, ¿no? Con la divinidad, con Dios. Entonces, el Dios sería como un fin a alcanzar, digamos, como una meta, se convertiría como el bien supremo, ¿no? Nosotros aspiramos en la vida, pues, a tener una casa, a tener X o Y cosas, pero debemos también, según San Agustín, aspirar a conocer, ¿no? A Dios. Entonces, para él, esto sería el bien supremo, ¿no? ¿Y por qué
¿Y por qué le llama él el bien supremo? Porque considera, ¿no?, que todos los demás bienes que podamos obtener en esta vida, ¿no? ¿Cuál es, pues, a ver, pues en términos de placer o bienestar o felicidad, ¿no? Proceden de Dios. O sea, ahí está la fe del cristiano o del católico, ¿no? La creencia en Dios. Todo lo que tiene de bienes se lo debe y se lo agradece a Dios, ¿no? Entonces proceden de Él, ¿no? Entonces, ahí hay una ética, pues, muy teñida, ¿no? Muy diseñada por lo que es, porque lo que es la religión, ¿no? La teología, en este caso, la idea de Dios. Bueno, entonces la idea de que solamente alcanzaremos la verdadera felicidad si logramos hacer la voluntad de Dios es otra idea que se desprende, ¿no? En Aristóteles, pues es diferente, ¿no? Una felicidad que se alcanza por el esfuerzo de la razón, ¿no? Mientras que aquí la verdadera felicidad lo logramos si es que la voluntad de Dios así lo permite, ¿no? Bien, así lo acepto. Bueno, tenemos aquí un concepto muy importante, ¿cuál es el del libre albedrío, ¿no? El del libre albedrío. Dios ha creado al hombre, ¿no? No lo ha creado como un autómata, sino lo ha creado como un ser libre. Es decir, le ha dado la libertad o lo que se llama el libre albedrío. ¿Qué cosa es el libre albedrío? Vuelvo a repetir, no es más que sinónimo del concepto libertad. Y libertad en San Agustín significa tener la capacidad de poder escoger entre el bien y el mal, ¿no? ¿Y esto qué resultado, qué consecuencias trae, ¿no? Eh, si el hombre goza de plena libertad, de libre albedrío, entonces todas las cosas que tienen consecuencias injustas o malas para los demás, ¿no? El razonamiento es que no es culpa de Dios, sino el único culpable es el hombre, porque, digamos, ha hecho uso de su libre albedrío o de su libertad. Mejor dicho, ha hecho mal uso de su libre albedrío o de su libertad, ¿no? Por lo tanto, como se anota acá, el hombre pues posee libertad, entonces es responsable de sus acciones, ¿no? Entonces, recuerdo de algunos escritores de existencialistas, ¿no? Creo que Camus decían, Dios no creo que exista, porque miren tanta injusticia, miren como un ser inocente, ¿no? Etcétera, ha muerto. Si hubiese Dios, entonces realmente, pues Él ha de impedir todo esto, ¿no? Pero San Agustín viene con esta genial, yo creo que genial, intuición e idea, ¿no? De que las cosas malas que hay en la vida no es culpa de Dios, sino del hombre, ¿no? Y bueno, se considera a San Agustín como uno de los primeros filósofos de la historia, ¿no? Tiene un libro, La ciudad de Dios. Bueno, de Agustín. Entonces, esto es pues San Agustín. A ver, miremos acá, alguien ha escrito, el libre albedrío significa libertad para elegir entre el mal y el bien. Esa libertad con la cual Dios ha creado al hombre. Así es, ¿no? Así es Ramos. Entonces, de ahí pues, porque hemos escuchado varias veces, ¿no? Sobre todo de actitudes ateas, que Dios no existe porque hay tanto mal en el mundo, ¿no? Y bueno, pasamos entonces, ¿no? Al gran filósofo. Esto no es, no les voy a, no les voy a desanimar, sino simplemente un poquito nomás de dificultad ahí para poder,
entender a Manuel, ¿no? A Manuel, Manuel Kant, ¿ya? Pero empecemos pues, a ver, primero tomemos unos segundos y miremos al gran Kant, ¿ya? Y miremos nuestros apuntes, nuestras cosas, y listos para poder abordar la explicación y hacer las respectivas preguntas. Es importante que lleguemos a entender a Kant, ¿ya? Así que, a ver, unos segundos miramos el PPT. Bueno, a ver, Kant, ahí, Kant tiene el concepto, ¿no? Él dice que le llama la atención como sobre mi cabeza hay leyes que regulan el desarrollo de la naturaleza, del cosmos, del universo, ¿no? Y esa es una ley externa, pero le llama la atención cómo dentro del hombre hay una ley interna, una ley que está en la conciencia del hombre y que regula nuestros actos, ¿no? Eso le llama la atención y eso es justamente lo que, ¿no?, aborda acá en el tema de la moral kantiana, ¿no? O de la ética kantiana, podemos decir, ¿no? Entonces, Kant va a ser la diferencia entre lo que él llama una moral autónoma. A ver, voy a mirar los conceptos porque quiero que nos ayude a llegar, ¿no?, justamente a una precisión. Kant habla de una moral autónoma, una moral que está en mi conciencia, en mi alma, ¿no?, en mi mundo interno. Y Kant habla de una moral heterónoma, que es una moral que está en el mundo externo, que está conformado por dogmas, obligaciones, ¿no? Entonces, para Kant tiene importancia la moral autónoma, en donde el sujeto interioriza la ley moral, ¿no? Que equivale a una buena voluntad, equivale al deber moral y que guarda relación con el llamado imperativo categórico, ¿ya? Con imperativo categórico. Ahora, el imperativo categórico, sobre estos conceptos voy a regresar, no hay problema, ¿ya? El imperativo categórico es justamente la moral kantiana, ¿no?, que tiene alcance universal, pero el imperativo categórico se opone al imperativo condicional o hipotético, al imperativo condicional o hipotético, ¿no? Entonces, el imperativo categórico es, debes hacer esto sí o sí. Debes hacer moralmente esto porque es tu deber. En cambio, el imperativo hipotético o condicional es, si quieres conseguir algo, entonces debes hacer algo, ¿no? Una especie de imperativo condicional hipotético, déjenme que les diga, ¿no? Si quieres, a ver, pues se me ocurre, si quieres que el Congreso adelante las elecciones y meta esto de la Constitución, etcétera, entonces toma las calles, revienta las propiedades, toma el aeropuerto, bien, ¿no? Una cosa así. Pero sobre esto no vuelvo a retomarlo. Entonces,
el imperativo categórico, que es el imperativo moral, ¿no? Debe, dice, descansar en dos formulaciones. El imperativo categórico o la moral kantiana nos dice, todo lo que tú hagas debe ser capaz de convertirse en una ley universal. Todo lo que tú hagas. Entonces, si yo digo la verdad, ¿ya? ¿Esto puede convertirse en una ley universal? Sí. Entonces, es un acto moral, ¿ya? Y si yo digo, a ver, si yo robo, me apropio de lo ajeno, digo, ¿esto puede ser convertido en ley universal? No, entonces no lo hago, ¿no? Y llevémoslo al momento político, digo, yo, a ver, pues yo apaleo a la policía o la policía también, pues apaleo al otro, ¿no? Puede ser ya. ¿Esto puede ser convertido en una ley universal? No, entonces no es pues moral. Ya, entonces, por eso decía Kant, obra según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne, que se convierta en ley universal. Y la otra que es mucho más fácil, dice, cuando tú actúes, hazlo siempre considerando a los seres humanos, ¿no? A las personas, no como un medio, sino como un fin. En tus actos morales debes considerar a las personas no como un medio, no como un instrumento, sino como un fin. Entonces, para nada, pues, entra ahí la esclavitud, ¿no? Porque el hombre sería un medio, ¿no? En fin, una serie ahí de trata de blancas y todo eso que ocurre en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, así, a grosso modo, ¿no? Volvamos sobre Kant, que es desde el inicio sobre Kant, que es importantísimo. Entonces, la moral autónoma, les decía, la moral autónoma es la de Kant. La moral del deber puro, ¿ya? Y esta moral autónoma se va a oponer a la moral heterónoma, ¿no? Heterónoma, a la moral heterónoma, ¿no? O sea, esa moral heterónoma, a ver, poner un ejemplo, pues, si yo me porto bien, entonces mi papá me va a comprar una moto o una bicicleta, ¿ya? Entonces, ejemplos de ellos son propios de lo que es la moral heterónoma, ¿no? Y la moral autónoma descansa en esas leyes que les he dicho, ¿no? Todo lo que tú hagas, piensa si es posible de convertirse en una ley universal. En tus actos, mira al hombre como un fin, no como un medio. En eso se basa la moral autónoma, ¿no? Y la moral heterónoma es ejemplo de lo que les estaba diciendo del llamado imperativo condicional o hipotético, ¿no? Moral autónoma también su sinónimo es, la moral autónoma, su sinónimo también es el imperativo, ¿no? El llamado imperativo categórico. A ver, entonces, bueno, reconocer pues que Kant, su audacia, su originalidad de habernos elaborado una teoría del conocimiento, ¿no? En su crítica a la razón práctica. Sin embargo, Kant también fue muy importante, ¿no? en el devenir filosófico de la ética, ¿no? Con su obra Crítica de la razón práctica. Entonces, lo moral, la ética, Kant lo presenta, lo desarrolla en su obra Crítica de la razón, perdón, Crítica de la razón práctica. Bueno, Kant criticó las concepciones morales, las ideas morales que ponen el acento en las ventajas o desventajas que recibimos cuando realizamos acciones buenas o malas, cuando realizamos acciones justas o injustas, ¿no?
Entonces, según él, pues, según el pensamiento de Kant, no se puede pensar que una acción es buena porque nos da placer, nos da felicidad, ¿no? Nos da felicidad, nos trae ganancias, nos trae progreso, etcétera, ¿no? Nada. Entonces, Kant trata de fundamentar una moral universal que sea válida para todos los seres humanos. ¿Ya? Esto quiere decir que la moral o la ética kantiana es el bien moral, y el bien moral es la buena voluntad. Y la buena voluntad es un acto puro porque no está dependiendo si yo voy a alcanzar ganancias, ventajas. Es un acto puro porque me llama a realizar el deber moral, por puro deber, ¿no? Por puro deber. Entonces, no tiene que depender. A ver, yo les digo, si alguien se porta bien en esta vida, porque en la Biblia o en la iglesia he escuchado del sacerdote, que si se porta bien, entonces en el otro mundo, en la otra vida, va a vivir junto a Dios, va a tener la bendición de Dios. Según Kant, esa moral no vale, porque se está portando bien porque va a recibir un beneficio. Y no debe ser así, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces tiene que predominar una buena voluntad, un acto puro del deber de cumplir un acto moral, ¿no? Que no espera ninguna recompensa. Dicho de otra manera, esta teoría moral se le llama imperativo categórico. O sea, moral autónoma, imperativo categórico, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Entonces, fíjese, ¿qué es el imperativo categórico? Eh, el imperativo categórico funciona como el criterio, ¿no? Que tiene en cuenta que el ser humano, al momento de decidir libremente, ahí está la autonomía, ¿no? ¿Qué acciones son correctas o incorrectas, ¿no? El imperativo categórico es la ley moral fundamental que guía, ¿no?, al acto moral bueno, ¿no? El imperativo categórico te manda, te obliga, pero sin ninguna condición, ¿no? Entonces, ahí ustedes en su cuadernillo pueden ir mirando, de hecho, me están siguiendo, dice, ahí hay una fórmula. Debes hacer A, ¿no? Debes hacer algo bueno, algo justo, simplemente porque debes hacer A, dice, porque debes hacer algo bueno o algo justo, ¿no? ¿Ya? Bien, pero contrario al imperativo categórico, que no es más que la moral autónoma de Kant, está el imperativo hipotético. El imperativo hipotético, ¿ya? El imperativo hipotético, la fórmula es, si quieres A, haz B. Ahí, si quieres una bicicleta, entonces estudia bien, ¿no? Si quieres un premio, entonces ayuda a los demás, ¿no? Si quieres el cielo, según la divinidad, si quieres el cielo, entonces haz la caridad, sé amable con los pobres. Vamos a decir, pensando en la teología de la liberación, ¿recuerdan? Entonces, el imperativo hipotético recomienda una acción como un medio para un fin, ¿ya? Entonces ahí, pues, a ver, rompe pues las cosas de nuestra Lima y no saca todo eso, porque el fin es hacer que el Congreso pues ceda a nuestras pretensiones, ceda a nuestros propósitos. Ya deje que también se filtre eso, pero la idea, si quieren no me haga caso, ya, sino que estoy buscando ejemplos, qué ejemplos son más contundentes, ¿no? Muy bien, entonces el imperativo categórico, ya para terminar, entonces presenta el imperativo categórico, se basa
se basa pues en dos enunciados, ¿no? Actúa como crees que deberían actuar todos los hombres, como una ley universal. Es decir, si tú haces tal cosa, pregúntate, ¿puede convertirse en una ley universal? Si es sí, entonces es un acto moral kantiano. Pertenece a la moral autónoma y está dentro del llamado imperativo categórico. Es la moral del puro deber, ¿no? Debo hacerlo porque debo hacerlo, ¿no? No porque voy a obtener una ganancia o porque voy a obtener placer o voy a obtener el reino de Dios, como les he puesto este ejemplo también, ¿no? Un poquito para que sea contundente el ejemplo. Y la otra, ya lo estoy repitiendo 3 veces, en tus actos nunca consideres al hombre, al ser humano, como un medio, como un instrumento, sino siempre como un fin, porque el ser humano tiene el valor de la dignidad humana. Esto es Kant. Entonces, el bien es la buena voluntad, un acto puro que no espera recompensa, ¿no? Criticó las concepciones morales que hacen énfasis en las ventajas o desventajas, en el interés que obtenemos, en la ganancia que obtenemos, ¿no? Que podamos recibir al obrar moralmente, ¿ya? Y defendió pues una moral autónoma basada en el deber moral, ¿no? Y esto tiene que ser universal porque tiene que ser válido para todos, ¿ya? Entonces aquí algo interesante que nos pone Kant, dice, 2 cosas me llenan el espíritu de admiración y espanto. 2 cosas, fíjense. El cielo estrellado sobre mí exterior, ¿no? Y lo otro, la ley moral de mí mismo, ¿no? Como les decía, me quedó admirado sobre las leyes externas que regulan el universo, la naturaleza, y lo otro sobre la ley interna que regula su vida interna, su alma o su conciencia, dicho de otra forma, de otra manera, ¿no? Ya, entonces, esa es la moral autónoma, esa es la moral del imperativo categórico, ¿no? Esa es la moral del deber puro, así también se le llama, ¿no? a las ideas, ¿no? de morales de Kant. Bueno, aquí tenemos seguidamente lo que ya habíamos presentado, tenemos el imperativo categórico, frente a frente al imperativo hipotético o también llamado condicional, ¿no? Fíjese en las fórmulas, imperativo categórico, debes hacer A porque debes hacer A, debes hacer esa cosa justa o buena, ¿por qué? Porque debes hacer lo bueno y lo justo. En cambio, el imperativo hipotético condicional es, si quieres A, haz B, ¿no? Si quieres, pues, una bicicleta, entonces, ayuda a tu hermano o a tu mamá, ¿no? Acá, si quieres, después de la muerte, estar junto a Dios, entonces, sé caritativo con los más pobres en esta tierra. Ah, entonces, por interés. No, eso es anticantiano. Entonces, el imperativo categórico, ¿no? El imperativo categórico, entonces, fijarse en esas fórmulas, ¿no? Imperativo categórico manda y obliga sin ninguna condición. No hay ninguna condición. Por eso, en cambio, acá en el imperativo hipotético, o llamado imperativo condicional, si hay una condición, si hay una utilidad, un para qué. Recomienda, pues, realizar una acción moral o ética como un medio, ¿no? Para alcanzar un fin, como un medio. Si yo quiero vivir junto a Dios, es el fin, entonces el medio es que yo me porte bien, realice el amor o la caridad, ¿no? ¿Sí? El fin es que mi padre me dé un premio el día de mi cumpleaños, ¿no? El medio es que yo ayude a mis hermanos, pero no estoy ayudando porque a mí me nace, como ese Kant, porque es mi deber, y no hay un interés, ¿no? Y entonces
ahí ustedes tienen la primera formulación del imperativo categórico. Actúa como crees que deberían actuar todos los hombres. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, les dije, si tú haces algo, pregúntate, ¿esto que hago puede ser considerado una ley universal? Es igualito esto, ¿no? Ya, si yo digo la verdad, ¿decir la verdad puede ser una ley universal? Sí, magnífico. Ya, pero si yo digo, y si yo miento, si yo robo o me apropio el bien ajeno, ¿esto puede ser una ley universal? ¿Ya? O llevándolo ahí a las cuestiones políticas nuestras, ¿no? Que nos sirva de algo, ¿no? Para nosotros. Bueno, si yo rompo los sardineles ahí para conseguir piedras y etcétera, ¿esto que hago acá puede ser una ley universal? Que en todas las ciudades del mundo hagan lo mismo los jóvenes, las personas que protestan. No, pues. Lo estoy poniendo como ejemplo. Si quieren me hacen caso, si no, no, por favor. Acá no. Y segunda formulación del imperativo categórico es no conviertas a ningún ser humano, a ningún hombre, como un medio, como un instrumento, sino siempre tienes que verlo como un fin en sí mismo, porque el hombre tiene dignidad, la dignidad humana es un gran valor, ¿ya? Entonces, los que, a ver, claro, primero el gobierno, ¿no? El gobierno debo emplear a los policías ahí sin armas, todo indefensos, etcétera, por preservar la vida, como un medio, ¿no? O del otro lado, los que operadores políticos de estas marchas violentas que destruyen, lo están usando a los demás hombres, ¿no? Los que no son la vanguardia, los que no, etcétera, como un medio, como un instrumento. Ya, entonces ahí fíjese un ejemplo también para entender mejor esto del imperativo categórico. Bueno, dejemos creo ya tranquilo bacán, porque justamente estábamos utilizando para comprender, digamos, nuestro momento político, ¿no? Bueno, acá tenemos a John Stuart Mill. ¿Hay acaso alguna pregunta en el chat? Bueno, cuando veamos digamos, los ítems ya en la revisión, profundizaremos, ¿no? En algunos aspectos. A ver, veamos entonces los dos últimos teóricos, John Stuart Mill y G. E. Muir. Bueno, John Stuart Mill, leemos el máximo representante del utilitarismo, ¿no? ¿Se acuerdan ahí? El criterio del valor es lo útil. Miramos la teoría axiológica, ¿no? La semana pasada. Bueno, defendió el principio ético de que la mejor acción moral, en este caso, la mejor acción ética, es la que nos trae la máxima felicidad, pero no para uno o dos individuos, sino para el mayor número de personas posible. Y de lo que se trata, bueno, es de buscar la felicidad general y no la individual.
Fíjese, uno dice, en primer lugar, John Stuart Mill está dentro, incluso John Stuart Mill está dentro de la economía clásica o liberal, ¿no? Y entonces uno dice, hablar de mayor número de individuos y buscar la felicidad general, profesor, qué raro, ¿no? Lo han convertido a John Stuart Mill en un socialista, en un comunista, ¿no? A pensar que solamente los comunistas o socialistas hablan ¿qué digo? Del bien común o del mayor número de personas que les preocupa, ¿no? Bueno, estas observaciones no tienen cierta lógica, por lo que después voy a explicar o concluir, ¿no? Bueno, el concepto ético del utilitarismo, ¿no? Es la felicidad general, ¿no? Es la felicidad general. O dicho de otras maneras, es el bienestar de la mayoría, ¿no? De la mayoría, o el bienestar general. Fíjese que, bueno, es decir, la felicidad personal, el interés individual, no resalta acá, sino hay el interés por lograr el bienestar de una mayoría. No, eso es lo que a mí me sorprende, me llama la atención, ¿no? Entonces, haciendo una suerte de comparación con la tesis socialista, su preocupación es la justicia para todos, dice, ¿no? La justicia distributiva, la justicia conmutativa será para todos. Pero como les dije la vez pasada, así como la vez pasada, mire, que aplicaban en las colmenas, había abejas reinas, abejas obreras y había los zánganos, ¿no? Permítame esta analogía. Entonces, en la sociedad humana hay personas así, pues, ¿no? Que viven de los demás, que a veces por cuestiones, pues, por causas que no dependen de ellos ni de la familia, pues, nacen con ciertos defectos. Entonces, pues, ¿qué les queda? Les queda vivir bajo la protección de la familia, incluso del Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a pretender una justicia distributiva, conmutativa para todos? Eso es realmente, bueno, acá hay una crítica y va a ser objeto de la filosofía política, ¿no? En las semanas ya últimas. Pero es para marcar la diferencia, mientras que aquí el utilitarismo de John Stuart Mill es más realista, es más práctico. Dice, lograr el bienestar, ¿no? De la mayor cantidad, de la mayoría de personas, ¿no? ¿No? Entonces, eso es más realista, ¿no? Y así es. Entonces, bien, las ideas de John Stuart Mill nos dice, bueno, fueron continuadas, ¿no? Bueno, fue la continuación de Bentham, de Jeremy Bentham, ¿no? Quien había afirmado que todos los placeres, eran iguales y de lo que se buscaba era calcular cuál te produce más felicidad y cuál te produce menos dolor, como habíamos visto la vez pasada, ¿no? Una suerte de tabla, a ver, saco mi computador y calculo, pues, ¿no? Ya. Entonces, de estas ideas se agarró, pues, John Stuart Mill y dijo, pues, ¿no? Según la ética, qué acciones me traen bienestar para la mayoría o felicidad general para una gran mayoría posible, ¿no? Porque no va a ser posible, pues, para todos, como les decía, ¿no? Entonces, de aquí sacamos, pues, el principio ético de John Stuart Mill, es que la mejor acción ética, o ética o moral, es la que produce, ¿no? La máxima felicidad de la mayor cantidad, ¿no?
de personas o de individuos, ¿ya? Entonces, esto es pues la novedad acá en el utilitarismo, ¿no? De John Stuart Mill. Vemos aquí el filósofo inglés también, el concepto de la intuición, ¿no? El concepto de la intuición, acá en G. Muir. Bueno, el bien es un concepto, el concepto del bien, la idea del bien para G. Muir es un concepto incomprensible, ¿no? O sea, la razón no puede dar cuenta de ella, ¿no? Si la razón no puede dar cuenta de ella, entonces la idea del bien para Muir tiene que ser buscado por otros instrumentos de conocimiento que tiene el hombre. Y hemos visto que la razón, pues, es el garante, ¿no? De la moral kantiana, de la moral aristotélica, ¿no? En San Agustín no, porque ahí gira en torno a Dios, ¿no? ¿Sí? La felicidad, los bienes que hemos obtenido es gracias a la voluntad de Dios, que hemos, ¿no?, establecido ahí. Entonces, el bien, como el bien es un concepto simple, dice, entonces no puede ser descompuesto. En vista de ello, ¿no? El instrumento para poder tener acceso a la idea del bien no es la razón, ¿no? Sino es la intuición moral, justamente porque es un concepto simple. Y la intuición es un conocimiento directo e inmediato. La intuición no necesita de razonamiento, de argumentos. ¿Te acuerdan la premisa, la conclusión, la teoría de la argumentación? No, porque Muir dice el concepto del bien es un concepto muy simple, no necesita. Y además la razón es débil, no tiene capacidad para conocer. Entonces, la idea del bien en Hegel Muir queda a merced, ¿no?, de la intuición para su respectiva aprehensión o conocimiento, ¿no? Bueno, eso es Hegel. Entonces, Hegel pues plantea que el bien es un concepto imposible, ¿no?, de llegar a entenderlo, a comprenderlo por la razón y menos por la experiencia, por los sentidos, ¿no? Y eso, repito, ¿eso por qué? Porque justamente el concepto del bien es algo simple, es algo obvio, ¿no? En la vida de las personas, ¿no? Entonces, los sujetos morales, no, solo podemos tener acceso a ello a través de nuestra intuición, lo que se llama la intuición moral, la intuición moral del bien. Sí, la intuición moral del bien. A ver. Bueno, tenemos aquí claro, vamos a tenemos el tiempo, creo que suficiente para poder, bueno, acá están las claves, anotar ustedes y luego vamos a proceder, ¿no?, a la comprensión, digamos así, de estos ítems, ¿no? Empezando por la lectura. Bueno, si ya han copiado, vamos a empezar por la lectura, ¿sí? Bien, la lectura, la clave nos dejan, ¿no? 1C.
La lectura está sacada de un fragmento de un libro, Pedro González Calero, ¿no? Filosofía para bufones. Un texto, puede encontrarlo incluso en internet. Alguien quiere solazarse, muy interesante con las anécdotas acerca de los filósofos, ¿no? Bien, aquí la clave, ¿no? La pregunta es con respecto al caso del industrial, y Mark Twain, se infiere que la praxis moral valida. A ver, en su cuadernillo creo que había ahí una válida, creo que era una palabra esdrújula, ¿no? Pero había la praxis moral valida lo que afirmamos desde un punto de vista teórico. O sea, la praxis es, ¿qué es lo que hacemos en la vida práctica? Podemos decir, ¿no? Podemos decir teóricamente algo, pero en nuestra vida, en nuestra conducta diaria, real, ¿qué hacemos? Entonces, uno es la teoría y otro es la práctica. Recuerdan que les dije que Augusto Salazar Bondy veía a la ética como una visión teórica de los actos morales. En cambio, la moral era la praxis, ¿no? Era la vida práctica. Y se refiere, pues, a las normas, a los mandamientos, a los deberes que debemos hacer, ¿no? Esa es una, pero esa no es la que prima en nuestro, pero también se estila cuando uno diferencia la ética y la moral, ¿no? A propósito de acá. Bien, entonces en la lectura dice, la doctrina moral de Sócrates se conoce con el nombre de intelectualismo ético. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, ustedes lo pueden, en la segunda línea, basta con saber lo que es el bien para realizarlo y basta con saber lo que es el mal para no hacerlo. En la tercera línea, por tanto, si los hombres hacemos el mal es por ignorancia. Bueno, ahí ya lo que ustedes conocen de la doctrina socrática, ¿no? Pero luego, 3, 4, 5, 6, 7, la séptima dice, una cosa es lo que uno dice, creer y pensar, dice, subrayen dice, y otra cosa es lo que realmente piensa y cree. Bien. Y luego, 4 líneas más adelante, nos vamos a concentrar en el último párrafo, pero después dice ahí, bueno, concluir que el abismo verdadero es el que existe entre lo que decimos que creemos y lo que creemos realmente. Bueno, en el último párrafo, sobre todo, miren ustedes la lectura, de ahí se desprende, y ahí está lo interesante, dice, sea como fuere, el caso es que las ideas sobre la moral de poco sirven si no tienen consecuencias prácticas sobre nuestras acciones. Se comprende así la reacción de Mark Twain cuando un industrial, fíjese interesante esta anécdota, haciendo gala de sus elevados ideales, le confesó que tenía la firme convicción de peregrinar a Tierra Santa y subir al monte Sinaí, justo les había hablado de los 10 mandamientos, ¿no? Para leer en voz alta los 10 mandamientos. Y miren, lo que al parecer Twain le replicó. Y en vez de eso, es decir, en vez de hacer eso, estoy agregando, ¿por qué no se queda aquí, le dice, ¿no? Y los pone en práctica. ¿Ya? Entonces, ya ahí viene la pregunta. Con respecto al caso del industrial y Mark Twain, se infiere que la praxis moral valida o debe validar lo que afirmamos desde un punto de vista teórico. Entonces, ¿no? Entonces, la C es ahí la respuesta. Mejor que pregonar nuestras creencias morales es hacerlas, ejecutarlas, llevarlas a la praxis o la vida práctica. Eso significa en provecho de los demás, ¿no? Entonces, la praxis moral valida, legitima, confirma las creencias morales, lo que decimos en teoría. Esa es la C. Creo que se ha entendido ¿no? la clave 1C. A ver,
vayamos en la pregunta 1. La pregunta 1 nos dan la clave, la B, ¿no? La clave, la B. La B, entonces, el intelectualismo socrático. A ver, en la 1. Un gobernante propone que para disminuir la tasa de criminalidad en su país, lo fundamental es realizar una campaña de educación en valores entre los jóvenes. Pueden subrayar la segunda línea, una campaña de educación en valores entre los jóvenes. La tercera línea, ya que la comprensión racional del bien es condición suficiente para que la humanidad obre bien. Eso, ¿no? Eso es Sócrates, pues, ¿no? Comprensión racional, el conocimiento del bien es condición suficiente para que los hombres se porten bien. No, esta política de Estado se sustenta en el intelectualismo ético socrático, ¿no? Entonces, ahí la ve, lógico. Entonces, Sócrates señala que quien no conoce el bien no puede comportarse bien. Por eso es que esta corriente de pensamiento ético se llama intelectualismo ético. ¿Ya? Vamos en la 2. 2. La 2 es la ¿no? Bueno, acá la 2 interesante porque tiene que ver con Kant, ¿eh? A ver, de acuerdo con la ética cristiana, subrayen ética cristiana, ¿eh? En la primera línea, una persona debe obrar bien porque de ello depende la salvación de su alma y la gloria eterna con Dios en el paraíso. ¿Se acuerdan? Esto es imperativo hipotético condicional, ¿no? Ya, bueno, pero debo leer la lectura, si no voy a... Entonces, ética cristiana. Seguimos en la segunda línea. La ética kantiana, subrayen ética kantiana, dije que subrayaran arriba ética cristiana. La ética kantiana, por el contrario, recomienda la acción buena al margen de si ésta acarrea alguna clase de premio o de castigo. Alguna ventaja o desventaja, yo agregaría, ¿no? Según Kant, la ética cristiana no está preguntando por la ética kantiana. La ética cristiana se rige por el imperativo hipotético. ¿Se acuerdan el imperativo hipotético? Recomienda realizar una acción como medio, ¿no? Para conseguir un fin. Si quieres A, haz B. Si quieres A, haz B. Imperativo hipotético, ¿no? Entonces, el imperativo hipotético condiciona la acción buena a las consecuencias que puedan desprenderse de ella. Consecuencias favorables, ¿no? Para el quien lo realiza. ¿Ya? Interesante. La pregunta nos permite reafirmar una de las tesis de Kant, ¿no? Bien, pasamos a la 3. La 3 es la C. La posibilidad de intuir los conceptos morales. Bueno, esto tiene que ver con G. Muir. La justificación racional de las preferencias estéticas es siempre un asunto discutible, ¿no? Bueno, la segunda línea terminal, en el contexto de las ideas éticas, hay quienes sostienen que el bien, subrayamos el bien, así, el bien no se puede racionalizar, así como la belleza, dice, no, así, el bien subrayamos, y subrayamos no se puede racionalizar, o sea, no se puede comprender a través de un argumento, ¿no? Por lo cual todo lo que cabe es la posibilidad de intuir los conceptos morales. La intuición es un conocimiento directo e inmediato. Directo e inmediato. No necesita hacer ahí razonamientos, ¿no? No necesita datos, sino es directo e inmediato, ¿no? Entonces, la 3 pues es la C, ¿no?
se intuye el concepto del bien. Bien, la 4 es la D, ¿no? La 4 es la D. La ética utilitarista de John Stuart Mill. A ver, interesante también está. A ver, en la tercera línea, aunque dice, Patricia tuvo una pesadilla. Bueno, ¿qué cosa la pesadilla? En la tercera línea, solamente podía salvar, si quieres subrayen eso, solamente podía salvar a una de dos personas, ¿no? Un colega médico y el otro era un peligroso delincuente. 1, 2, 3, 4, en la cuarta línea, ¿no? Y un peligroso delincuente. Entonces dice Patricia, ¿no? Dice, Patricia decidió salvar a su colega y alegó que este individuo no solo no es una amenaza para la sociedad, sino que su labor profesional, la de médico, puede beneficiar a un gran número de personas. En cambio, descartó pues al peligroso delincuente, porque entonces ahí el razonamiento de Patricia es compatible con la ética utilitarista de John Stuart Mill, porque salvando la vida en ese sueño, ¿no? Al médico, ese médico va a salvar, ejerciendo de médico, ¿no? Va a salvar la vida a muchas personas. En cambio, el otro delincuente va a quitar la vida, ¿no? Entonces, ahí es excelente, me encanta esa pregunta, ¿no? Donde se pone en manifiesto. Bueno, en la 5 tenemos la B, el imperativo categórico kantiano. A ver, Miguel le explica a su hijo, ¿qué cosa le explica? Que de 6 años que está mal traer cosas a la casa, los útiles escolares de un compañero de la escuela primaria. En segunda línea, la esposa de Miguel interviene y señala que Dios no aprobaría esa conducta y lo castigaría con el sufrimiento eterno. Tercera línea, Miguel le dice a su esposa, ¿no? Que no importa qué consecuencias negativas pueda traer la conducta de una persona, lo que importa, pueden subrayar la penúltima línea, es hacer el bien porque es nuestro deber. Lo que importa es hacer el bien porque es nuestro deber. Entonces ahí la perspectiva de Miguel se ajusta a lo que sugiere el imperativo categórico, ¿no? El imperativo categórico guía el acto bueno en sí, manda u obliga sin ninguna condición. Debes hacer A porque simplemente debes hacer A, ¿no? El deber puro. 6 es el libre albedrío. Como vamos, hoy estamos en mal. El libre albedrío, creo que ahí no hay problema en San Agustín. Libre albedrío es la facultad humana dada por Dios que le permite al hombre elegir entre el bien y el mal. Y Dios se libra, pues, de ser el autor de las cosas del mal, porque es de la libertad del hombre, ¿no? La 7, la teoría del justo medio. La 7, ¿no? Del justo medio. Raúl, a ver, hay dos casos ahí. Raúl piensa que en lo concerniente al ejercicio de la sexualidad, lo mejor sería abstenerse por completo, ¿no? En cambio, la tercera línea, Jesús cree que lo adecuado es entregarse de manera irrestricta al placer y al desenfreno sexual. 1, 2, 3, 4, con la línea. Giancarlo considera que ninguno de los dos extremos es recomendable. Entonces, Giancarlo piensa que lo adecuado es la templanza o moderación. Claro está, la perspectiva de Giancarlo comulga con la teoría del justo medio aristotélico, el término medio, ¿no? Entre dos extremos, y eso es lo que le lleva a su razón. En la 8, la C, la ética aristotélica, con la cual empezamos, ¿recuerdan la historia de la ética aristotélica afirma que las acciones humanas persiguen una determinada finalidad, ¿no? Asimismo, sostiene que dicha finalidad consiste en ser felices. Estas dos afirmaciones, ¿no?, se refieren al carácter teleológico y eudemonista de la propuesta ética de este filósofo griego, la C. La palabra griega telo significa fin o propósito, mientras que eudaimonía alude a felicidad. Entonces, la 8, probablemente que la C. Bueno, jóvenes, gracias por su escucha. Buenas noches a todos, ¿no? Siempre adelante, repasando y no perdiendo de vista la finalidad por el cual ustedes están en la presa Marcos. Bien, entonces, buenas noches. Gracias por su atención.